No pude evitar dudar de mis ojos, la figura de mi esposo estaba allí donde no debería haber estado. ¿Por qué estás aquí? Mi esposo debería estar en un viaje de negocios a la costa oeste, pero inesperadamente está en un hospital. En la costa este, y no solo que está en un estado vecino, eso no fue lo único que me sorprendió. Al lado de mi esposo había una mujer y un niño sentados durmiendo juntos. La madre y el niño dirigieron suaves sonrisas a mi esposo y a él respondí con amabilidad sonriéndoles. Si un extraño la viera, pensarían que es una escena de una familia feliz. Pensé, pero sentí diferente. La escena que estaba viendo era extraña. Mi propio esposo con una mujer y un niño extraños. No pude. No nos dejes deslizarnos así lentamente. Me acerqué a ellos y los llamé desde atrás. Mi nombre es Natalie Harper y tengo 35 años. Después de graduarme de la universidad, comencé a trabajar para una agencia de publicidad y me casé a los 28 años. He estado casado durante 7 años este año. Mi hija Alana, que nació cuando yo tenía 30, tiene casi 5 años. Horas extras y viajes de negocios. Debido a esas razones, nuestra hija Elana ha desarrollado una ligera incomodidad hacia su padre. Oye mamá, es papá que viene a casa hoy. En este día, mientras preparaba la cena, mi hija me pidió que hiciera una pausa en mi cocina parado en la misma postura que mi hija y respondió que sí, volverá a casa. Pero como siempre creo que llegará tarde, papá parece muy ocupado con el trabajo. Así que seremos solo tú y yo hasta la hora de dormir. Sí, así es, veamos dibujos animados juntos, está bien. Cenaré y bañarse primero. Sí, el rostro de mi hija se iluminó y rápidamente fue a la sala a poner el mantel. Una hija abiertamente encantada por el regreso tardío de su padre. Al ver que yo sentía una mezcla de emociones un poco complicada, pero era inevitable. No es de extrañar que mi hija no se siente cercana a él después de todo. No es inusual en los días que no tiene trabajo, sale solo a algún lugar. De vez en cuando se queda en casa, pero se encierra en su habitación solo viendo películas o navegando por internet. Especialmente en el último año no ha habido conversación con nuestra hija e incluso cuando sus miradas se encuentran no intercambian palabras. Siempre tuve que estar entre ellos, así que pasé mis días teniendo cuidado a pesar de que éramos una familia. Anana tiene casi 5 años. Si continuamos con este malentendido, nuestra hija realmente crecerá. Distante de su padre, en el pasado solíamos salir como familia a menudo y nuestra hija solía adorar a su padre. Quiero que nuestra hija y nuestro esposo de aquellos días regresen pronto. Así que decidí inusualmente esperar el regreso de mi esposo temprano. Simplemente no hay mucho que hablar como nuestro padre. Quiero que seas más responsable en ese aspecto. Todos mis amigos salen con sus familias y aquí en casa ni siquiera hablas con tu hija. ¿No crees que es un poco triste? Si dices que no se puede evitar, no estoy solo divirtiéndome, estoy haciendo mi trabajo. Está bien, lo entiendo. Pero sigo pensando que Elana siente lástima de sí misma en esta situación. Mi esposo dejó escapar un suspiro luciendo molesto y se hundió profundamente en él sofá mientras me sentaba a su lado. Lenny se aflojó la corbata y habló lentamente. Lo siento, pero estoy muy ocupado en este momento. Hay un ascenso en juego y quiero concentrarme en mi trabajo. Tu dedicación a tu trabajo es evidente, pero ¿no es importante la familia también? Sé que trabajar los fines de semana es difícil, pero solo por un día no quiero ser superado por otros colegas. ¿No puedes entender? He estado trabajando tan duro por el bien de mi familia. Lo entiendo. Pero habiendo dicho todo esto me encontré angustiada. Sé que mi esposo está dedicado a su trabajo y está trabajando desesperadamente por su ascenso, pero está tan absorto en su trabajo que no nos ve a mi hija ni a mí. Ahora, si esto continúa, habrá grietas no solo en mi relación con mi hija sino en toda mi familia, sintiéndome insegura. De buena gana le confesé mis sentimientos a mi esposo Lenny. Por favor, entiendo que estés ocupado. Pero quiero que mantengas abierto el cumpleaños de Alana. Cumpleaños, sí, el próximo mes. Técnicamente el primer domingo. Aún no sé mi horario para el próximo mes, pero en este momento no hay viajes de negocios. Incluso si trabajas en los fines de semana puedes tomarte un día libre, por favor, por el bien de Alana. Mi esposo en respuesta a mis repetidas solicitudes dijo sin rodeos, lo entiendo. Entendí que aceptó de mala gana a pesar de que estaba de mal humor. Pero aún así yo estaba feliz. El siguiente día mientras cenaba le pregunté a Alana: oye Alana, tu cumpleaños se acerca pronto, ¿cierto? ¿Hay algo que quieras?
Realmente quiero algo para hacer helado y una máquina para hacer helados, tal vez. ¿Qué tal si vamos a verlos juntos en algún momento? Sí, sí, estoy tan feliz con una sonrisa radiante. Alana felizmente continuó comiendo su hamburguesa para la cena, sintiéndose de buen humor en ese momento. Temporalmente senté mi tenedor y miré a los ojos de mi hija. Sabes, Alana, para tú. Cumpleaños, ¿qué tal si salimos con papá y conmigo, no? Papá trabajando bien, Alana, papá se tomará un día libre por tu cumpleaños, así que vayamos a donde quieras solo. Nosotros tres de verdad quiero ir a un parque de diversiones, ¿entendido? Entonces vayamos al parque de diversiones en familia, puedes elegir un lugar te gusta. Siempre y cuando podamos llegar bien. Sí, gracias mamá. Durante la comida, mi hija estaba inquieta preguntando repetidamente si papá realmente viene y si realmente podemos ir con nosotros tres, sintiendo la abrumadora ternura. No pude evitar sonreír, aunque pensé que a mi hija no le agradaba su padre, parecía que en el fondo se había sentido sola, parecía mucho más feliz de lo que había imaginado, particularmente reaccionando a la idea de que los tres estuviéramos juntos como familia un día de fin de semana con planes de visitar el parque de diversiones. Con nuestra hija se acercó mi esposo, llegó a casa inusualmente temprano, abrió la boca con torpeza diciendo hola. Cuando le pregunté qué pasó permaneció en silencio por un momento y luego habló con el corazón apesadumbrado. Tengo un viaje de negocios de jueves a domingo esta semana, ¿qué estás? Hablando de eso, prometiste mantener ese día abierto porque es el cumpleaños de Alana, ¿no es así? No se puede evitar que la persona que originalmente debía ir de repente no pudo asistir. Yo era el único que podía reemplazarlo, aún así, ¿por qué no? ¿No te niegas esta vez? ¿Te das cuenta de lo mucho que Alana lo esperaba? Te digo que no había otra opción, estaba en una situación en la que podía negarme a pesar de que nuestra hija dormía en la habitación de al lado. Mi esposo crió a su voz sin preocupación. Tu Lana está durmiendo, tratando de calmarlo, lo intento, pero él sigue gritando con la cara sonrojada. Es fácil para ti ya que trabajas en una empresa donde puedes salir a tiempo, pero yo soy diferente, mi avance depende de qué tan rápido puedo ascender en un entorno altamente competitivo. Avance, ¿y qué es exactamente? Entiendo que el trabajo es importante, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra familia? Es el deber de la esposa apoyar a su marido. Por eso no me gusta la gente que trabaja en lugares de trabajo relajados. Pero si ese es el caso, al menos regresar temprano el domingo. Imposible, el viaje de negocios es a la costa oeste y toma 5 horas de ida en avión, de todos modos no puedo cancelar el viaje de negocios del jueves. Díganlo ustedes dos, vayan juntos. Espere, Lenny ignora mis llamadas. Mi esposo salí de la sala. Dentro de la habitación solo mi tamaño hizo eco. El tiempo pasó sin poder decirle la verdad a mi hija, ¿por qué no? Sabía que explicarle la noche del jueves, la noche en que mi esposo se fue a su viaje de negocios. Decidí de mala gana confiesa, oye mamá, vamos a ir a este parque de diversiones el domingo. Lo siento, Elana. En realidad es papá, tiene un viaje de negocios desde hoy hasta el domingo para trabajar. Sí, lo siento. Entonces, ¿está bien si solo somos tú y yo? Entiendo. Entonces tú y yo iremos al parque de diversiones. Un momento de silencio insinuó los sentimientos de nuestra hija. Probablemente quería ir con su padre como una familia de tres, pero fingió estar bien para no molestarme al darme cuenta de que sentí un sentimiento de culpa que casi me hizo llorar. Aún así, por la hija sonriente frente a mí logré contener las lágrimas a pesar de que el domingo sería solo yo. Estaba decidido a asegurarme de que Alana la pasara muy bien algún día. Lo compensaré con Alana unos días más tarde. El día de la visita al parque de diversiones, temprano en la mañana, mi hija regresó a casa y comenzó a prepararse para salir sola para entrar tan pronto como se abra el parque. Parecía un poco sonrojada, preocupada. La detuve. Alana, espera un momento, que mamá. La agarré del brazo y puse mi mano en su frente. Cuando lo hice sentí un calor intenso. Alana, espera, ¿tienes fiebre alta? ¿Por qué no dijiste nada? No tengo fiebre. Vamos mamá, vamos a casarnos, vamos por Alana, esto definitivamente tiene fiebre muy alta. ¿Debemos ir juntos al hospital? Tú y yo, de ninguna manera. Finalmente pude ir contigo mamá. Alana, como si su cuerpo estuviera en dolor. Mi hija se desplomó en el acto. ¿Por qué no me di cuenta de esto antes de que llegara a este punto? Impulsado por ¿la culpa? Rápidamente cargué a mi hija y corrí al hospital universitario en el auto. Le expliqué que era la primera visita, que nos dirigieron al pediatra.
departamento. Cuando le midieron la fiebre era de más de 104 grados y de inmediato le pusieron un goteo intravenoso. Te observaremos aquí y tu madre también podrá descansar un poco. Mi corazón, que estaba tenso, se calmó un poco con las amables palabras de una enfermera. Decidí comprar artículos necesarios para mi hija en la tienda y tomar un descanso en un banco. En el área de descanso, mientras camino por el hospital, escucho a una familia. Tu voz en algún lugar. Me volví hacia la voz y vi a una persona increíble allí. Que Lenny, ¿por qué estás usted aquí? No pude evitar dudar de mi propio nombre. Mi esposo debería estar en un viaje de negocios a la costa oeste, pero, ¿por qué sigue aquí en la costa este y en el hospital del estado? ¿Vecino? Lo que me sorprendió aún más no fue solo que al lado de mi esposo había una mujer y un niño sentados muy juntos. Oye mamá, vamos de compras después del hospital. Así es, con papá y nosotros tres. Yay. Tengo muchas ganas de salir con nosotros. 4 Pronto, desde pronto serás hermana mayor. Sé responsable. Está bien, por lo que escuché. Parece que la madre está embarazada de su segundo hijo. Su vientre es redondo y mi esposo lo acaricia felizmente. La madre y el niño sonrieron suavemente a mi esposo, quien le devuelve una cálida sonrisa. Temblando de ira y me mordí el labio inferior. Ya veo, así es como es trabajar los fines de semana. Viajes de negocios. Todo fue una mentira imperdonable. Traicionarnos a Alana y a mí. Así paso a paso me acerqué a ellos, me quedé atrás y lentamente comencé a hablar así. Tu viaje de negocios ya terminó. Mi esposo se dio vuelta abruptamente al escuchar mi voz. Su rostro tenía una expresión como si hubiera visto un monstruo. Mi esposo, con el rostro pálido, exprimió palabras desesperadamente. Natalie, ¿por qué estás aquí? Fui a la diversión. Estacioné con Alana, pero tiene fiebre. Es la señora amiga de mamá y papá. Hola, ¿qué estabas haciendo hoy? Es el chequeo del bebé de mamá. A pesar de que papá está ocupado con el trabajo, siempre viene con nosotros al hospital. O veo que realmente amas a mamá y papá. Sí, vamos a la próxima vez iremos juntos al parque de diversiones, ¿cierto, papá? Mi esposo solo forzó una sonrisa forzada y luego, cuando el niño dijo, voy al baño, y se fue de la escena, aproveché el momento para confrontar a mi esposo. ¿Puedes explicarme qué está pasando? No, no es así. Que esto es lo que no es así. Por lo que he oído, eres el padre de ese niño y el que está en el vientre de la madre, ¿cierto? Nos has estado diciendo a Alana y a mí que son viajes de trabajo. ¿Qué tan sinvergüenza puedes ser? Espera, calmémonos por un momento. No planeo romper contigo ahora. Me dejé llevar por la ira. Agarré el cuello de mi marido y acerqué su rostro casi tocando las narices. Con una mirada fría hablé en voz baja. Tienes que serlo, bromeando sin importarme. ¿Cuánto más puedes traicionar a Alana, un sinvergüenza como tú? Como padre, no me hagas reír. Eres un idiota irresponsable que lastimó tanto a tu propia hija haciendo besos en otro lado. No es así, por favor, perdóname. Te perdono. Qué conveniente para que digas que ni Alana ni yo te perdonaremos nunca. Cuando regreses, prepárate para firmar los papeles del divorcio. Empujé a mi esposo con todas mis fuerzas y salí de la escena más tarde, después de que la condición de mi hija mejoró en el camino a casa. Obtuve los papeles del divorcio de la ciudad. Después de regresar a casa, le expliqué gentilmente todas las circunstancias a mi hija. Mi hija, aunque aún era joven, parecía haber entendido todo desesperadamente y al final dijo lo siguiente: eso es bueno, no eres tu mamá quien se va, ¿eh? Mamá, siempre te veías triste cuando hablabas. Ojos. Para evitar que ella se diera cuenta de que las lágrimas estaban a punto de derramarse, abracé fuertemente a mi hija. Después me divorcié de mi marido. Me aseguré de reclamarle bienes a él y a la mujer con la que engañó y que estaba a punto de dar a luz, a pesar de sus intentos desesperados por negociar una reducción. Acuerdo citando la existencia de niños y el nacimiento inminente de un segundo hijo. Me negué firmemente. No tengo ninguna intención de reducir el acuerdo o ceder el control. El que cometió los actos crueles fue él. Después de todo, parece que Lenny se había ausentado regularmente del trabajo. Escuché que Lenny tenía una familia, pero parece que tuvo hijos con otra mujer. Asqueroso. No solo no puede hacer su trabajo, ni siquiera tiene sentido común. Bueno, si es tan inútil, sería mejor si renunciáramos. A pesar de estas insinuaciones, se las arregló para quedarse en la empresa para pagar mi pensión alimenticia y la manutención de los hijos de Alana. Estaré observando desde la distancia para ver cuánto tiempo continúa esta situación. Por otro lado, en cuanto a mí, me mudé a un apartamento cerca de mi lugar de trabajo y comencé una vida sola con mi hija. Ambos pares de abuelos visitan nuestra casa regularmente.